clase de la lección, fue una de las clases que yo podría decir donde yo pude sentir mucho más fuerte mi espíritu, porque me sentí compenetrada a través de experiencias previas las cuales yo había alguna vez vivido. Y para mí, obviamente, que fue una clase muy significativa y muy esperanzadora, ¿ya? Y que además pude sentir como mi testimonio por el libro Mormón se ha podido fortalecer mucho más, sabiendo que hay muchos mensajes que están ahí que son muy parecidos a la época en que estamos viviendo hoy en día en nuestra actualidad. La lección, la primera parte de la lección se llama Alza la cabeza y sed de buen ánimo, ¿ya? Que comprende Tercer Nefi del capítulo 1 al capítulo 7. Y para empezar, aquí los nefitas fueron testigos de numerosas señales y milagros, ¿ya? Por su parte, este tiempo fue un tiempo emocionante para aquellos que eran creyentes en Jesucristo. ¿Ya? Yo digo emocionante en el aspecto que ellos empezaron a vivir de alguna manera ciertas señales que estaban ocurriendo. Pero por otro lado, ya era desafiante para todas las personas, porque estas señales quizás no eran las señales muy fáciles de vivir. Ya ocurrían terremotos, habían tiempos muy parecidos a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿ya? Y me gustaría que está, Claudita Castro, ¿estás ahí? ¿Podrías leer Tercer Nefi 2.1, por favor? Lo que está en la pantalla, ¿verdad? Sí, por favor, sí. Dice, y sucedió que así pasó el año 95 también, y el pueblo comenzó a olvidarse de aquellas señales y prodigios que habían presenciado, y a asombrarse cada vez menos de una señal o prodigio del cielo, de tal modo que comenzaron a endurecer sus corazones y a cegar sus mentes y a no creer todo lo que habían visto y oído. Bien. Esto fue un periodo previo antes de lo que se había dicho. Entonces, ¿qué pasó? Que muchas personas, bueno, aquellos que eran creyentes, el Señor les había dicho que había una señal muy específica que iba a ser previo al nacimiento de Jesucristo. Y esta señal era que se iba, primero, ¿cierto? Eran 3 días que iba a ocurrir, el sol iba a dejar de iluminarse y al tercer día iba a haber luz y sol. Estas profecías, las personas que no eran miembros de la iglesia, empezaron como a atacar a los que eran miembros, porque este tiempo ellos hablaban de que iba a venir un Jesucristo, que iba a ocurrir esta venida, pero la gente, como no veía en ese minuto todas las señales, empezaron a haber mucha persecución en el pueblo. Y obviamente que esto también hizo que los miembros de la iglesia en su minuto empezaran a acongojarse y a sentir aflicción. ¿Ya? ¿Alguien se recuerda con respecto específicamente de esta etapa que le gustaría compartir? De esta parte. ¿Por qué piensan, hermanos, que es tan importante las señales? A ver, les voy a hacer la pregunta. ¿Por qué piensan que es tan importante las señales? Del cumplimiento, por ejemplo, en ese tiempo del libro Mormón, eran las señales con respecto al nacimiento de Jesucristo. Y hoy día estamos viendo las señales con respecto a la segunda venida. ¿Ya? Si alguien quiere compartir ¿por qué piensan que es tan relevante la etapa de las señales? ¿No? ¿Nadie quiere? Hermana, Hermana, ¿Sí? porque nos ayuda a prepararnos, como en un momento dijo el profeta y también el mismo Jesús dijo, escúchenlo, y las señales son una forma de escucharlo, de decir, de que Él nos dice, oye, estoy cerca, prepárense. Exacto. Y es una forma de alguna manera de darnos testimonio. Nosotros cuando se nos dice, oye, esta señal, y empieza y uno ve la señal, el testimonio de las personas crece. ¿Ya? También es súper importante el testimonio con respecto a cómo hablan los profetas antiguos, nos preparan, como dice la hermana, y eso nuestro testimonio aumenta. ¿Ya? Entonces, grandes señales y milagros entre el pueblo indican que el Salvador pronto iba a nacer, y también fue un tiempo de angustia para los creyentes porque fijaron fecha para matar a los creyentes.
Ya, esa fue una persecución que ellos vivieron. Los nefitas fueron testigos de, bueno, de algunas señales, y vamos a leer justamente, bajo esta presión, el profeta Nefi clamó fervorosamente a Dios, ¿ya? Y vamos a leer en 1 Nefi 11. Hermano Neri, ¿le gustaría leer? O la Carolina. 3 Nefi 11, del 1 al 11. Está ahí en el PPT. Sí. Y después Carolina lee el 3. Sí, el 1, 11. Okay. Y acaeció que fue y se postró en tierra y clamó fervorosamente a su Dios a favor de su pueblo, sí, aquellos que estaban a punto de ser destruidos por motivo de su fe en la tradición de sus padres. Bien. ¿Y el 13, Carolina? Alza la cabeza y sé de buen ánimo, pues he aquí ha llegado el momento, y esta noche se dará la señal, y mañana vengo al mundo para mostrar al mundo que he de cumplir todas las cosas que he hecho declarar por boca de mis santos profetas. Muchas gracias. Entonces vemos cómo el Señor, de alguna manera el profeta, que en ese tiempo era Nefi, se sintió muy angustiado, ¿ya? Y necesitó orar fervorosamente a favor de su pueblo, porque estaba el pueblo recibiendo aflicción por todos estos ataques que se le estaban diciendo, ¿ya? Sin embargo, el Señor le habló y le dice: sé de buen ánimo, ha llegado el momento, y esta noche será la señal. Ya, es maravilloso cómo el Señor le da una respuesta muy clara al profeta Nefi, y obviamente así fue, ¿ya? Y me gusta mucho porque la respuesta del Señor es inspirada para todo aquel que lo busca, y en este caso el profeta que necesitaba esta recepción para poder guiar al pueblo, obviamente le va a avisar a su pueblo de que ese tiempo ya había llegado. Algo que es importante, el Señor siempre va a cumplir todas sus palabras, ¿ya? ¿Y ha vivido alguna vez alguna experiencia donde se les ha cumplido alguna promesa en el tiempo en que ya usted había perdido algún grado de esperanza? A mí esta pregunta me llegó mucho al corazón. Yo en mi misión tuve una experiencia que fue muy potente con respecto a este tema. Los misioneros tenemos, en el tiempo de misión, tienen el poder para poder hacer ciertas promesas en el nombre de Jesucristo. Y una de mis experiencias fue que me tocó asignarme a Temuco, y había una misionera que llevaba mucho tiempo en Temuco, creo que llevaba como 5 o 6 meses, y esta misionera había enseñado a una familia donde el hermano era un pastor evangélico, y él tenía mucho conocimiento de la iglesia, pero él no se podía bautizar porque si se bautizaba era el cambio de toda una congregación. Entonces había una presión muy grande. Y cuando Charlotte Smith ya llega el momento de su partida, yo le hice una promesa a ella, pero lo hice porque lo sentí. Y recordé que le dije: Charlotte, no te preocupes, don Pedro Merino se va a poder bautizar. Y sentí como que mis palabras en ese momento no eran mis palabras, porque yo no podía hacer una promesa de la nada, era como que algo había dentro de mí que me hizo hacer esa invitación. Sin embargo, a los 15 días, después de ese tiempo, me hicieron un cambio y nunca más volví al sector. Y les puedo decir, hermanos, que durante toda mi misión, esa frase que yo había dicho me había marcado en mi corazón. Y me quedé con toda la misión con una sensación de que algo había pasado, por qué no se había cumplido, y terminé mi misión. Y recuerdo que cuando volví a Viña del Mar, que en ese tiempo era de Viña, cantábamos en un coro que se llama el Getsemaní. Y el coro, al año después de vuelta a la misión, tuvimos que volver a ese sector. Y aunque ustedes no lo crean, cuando cantamos, fue un coro misional, había pasado un año, en primera fila veo al hermano Merino, y cantábamos y todo, y lo veo a él, y el Espíritu nuevamente me indica si él desea bautizarse. Y en pleno coro, en plena actividad, él dijo que sí, y me acuerdo que él se bautizó ese día,
después de un año que yo había terminado mi misión. Y ahí sentí como la promesa del Salvador a un siervo de Dios se le cumple en su tiempo y no en el tiempo que uno a veces cree. Entonces hay un tema que no es menor, que todas las promesas que vienen de un líder, del Señor, de las Escrituras, se van a cumplir. Pero muchas veces somos nosotros los que tenemos que estar preparados para saber cuál es el tiempo del Señor. En su momento, ¿ya? Pero las cosas se van a cumplir, ¿ya? Y tenemos que tener como esa fuerza de esperanza. Me gustaría que pudiéramos leer en Tercer Nefi 1, del 8 al 9, y si hay alguien que le gustaría compartir esa escritura, vamos a empezar a leer las escrituras que están en pantalla. Si pueden hacer contacto, se los agradezco. Aquí tengo, Daniela, 8 y 9. Ya, por favor, escuchamos. Dice, mas he aquí, esperaban firmemente la llegada de ese día y esa noche y otro día, que serían como un solo día, como si no hubiera noche, a fin de saber que su fe no había sido en vano. Y sucedió que los incrédulos fijaron un día en el cual se habría de aplicar la pena de muerte a todos aquellos que creyeran en esas tradiciones, a menos que se verificase la señal que había indicado el profeta Samuel. Gracias. Entonces ahí vemos cómo estaban todos con pena de muerte, ¿cierto? Las amenazas. Tercer Nefi 1, del 10 al 14. ¿Alguien lo tiene? Lo leo. Gracias. Y ocurrió que cuando Nefi, hijo de Nefi, vio esta inequidad de su pueblo, su corazón se afligió en extremo, y acaeció que fue y se postró en tierra y clamó fervorosamente a su Dios a favor de su pueblo, sí, aquellos que estaban a punto de ser destruidos por motivo de su fe en la tradición de sus padres. Y sucedió que todo ese día imploró fervorosamente al Señor, y aquí la voz del Señor vino a él diciendo, alza la cabeza y sé de buen ánimo, pues he aquí ha llegado el momento, y esta noche se dará la señal, y mañana vengo al mundo para mostrar al mundo que he cumplido todas las cosas que he hecho declarar por boca de mis santos profetas. He aquí, los míos, para cumplir todas las cosas que he dado a conocer a los hijos de los hombres, desde la fundación del mundo, y para hacer la voluntad, así la del Padre como la del Hijo, la del Padre por causa de mí, y la del Hijo por causa de mi carne. He aquí ha llegado el momento, y esta noche se dará la señal. Gracias, Luz María. María de la Luz, perdón. Muchas gracias. Y ahí, y Tercer Nefi 1 del 19 y el 21. 19 y 21. ¿Acá? Ya. Y sucedió que no hubo oscuridad durante toda esa noche, sino que estuvo tan claro como si fuese mediodía. Y aconteció que en la mañana el sol salió de nuevo, según su orden natural, y entendieron que ese era el día en que había de nacer el Señor, por motivo de la señal que se había dado. Y aconteció también que apareció una nueva estrella, de acuerdo con la palabra. Muchas gracias. Entonces ahí vemos cómo se fue cumpliendo, ¿cierto? Y cómo la bendición para los miembros de saber que ese día ya llegó. Tiene que haber sido, pero un día increíble. Bien. El olvidar las experiencias espirituales me hace vulnerable a las tentaciones de Satanás. Daniela, ¿estás ahí? ¿Está Dani? Sí, aquí estoy, Dani. Ya, gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Ya. Bueno, Daniela me pidió que compartiera con ustedes estos versículos y los analizáramos un poquito, ¿ya? Entonces, como acabamos de ver, a los nefitas, y en especial a Nefi, el Señor le reveló que el día antes que naciera Jesucristo, iba a haber, la noche no iba a oscurecer, ¿cierto? Y bueno, aquí hay una imagen pintada, ¿ya? Sobre lo que trata de describir lo que sucedió ese día. Y dice aquí en las escrituras que los nefitas estaban muy asombrados, sobre todo los que eran creyentes, ¿no? Porque se imaginan tener una noche sin noche, es decir, sin luz. ¿Alguien se imagina eso? ¿No? Bueno. Una noche sin oscuridad. Exacto, una noche sin oscuridad. ¿Ya? Entonces, Dani, ¿tú puedes avanzar en la siguiente diapo? Por supuesto. Miren, acá se muestra más o menos lo que ocurre con nuestra Tierra cuando va girando alrededor del Sol. Y nosotros sabemos que esta se va inclinando, ¿sí? Según el periodo del año, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los extremos polares, ¿ya?
cuando vienen los equinoccios, ya sea de verano o de invierno, dependiendo del polo, las noches se tornan con más luz. Por ejemplo, la gente de Alaska, en el periodo de solsticio de verano, tengo entendido que sus noches son más cortas. Y son las 2 de la mañana, por ejemplo, y hay luz, como si fuesen las 12 del día. Pero igual hay un poquito de oscuridad. Entonces imagínense que los nefitas lo que vivieron fue que toda esa noche estaba completamente iluminada, ¿ya? Como decían aquí las escrituras, decía que había gente que no era creyente. Y señalaba aquí en las escrituras que si no sucedían o si no veían esta señal, iban, dice aquí, a empezar a contender con los demás e incluso, decía aquí, asesinar, ¿ya? Entonces a mí me gustaría que siguiéramos leyendo esta parte que es bien interesante, ya en el versículo 22, tercer Nefi 1, versículo 22. ¿Alguien lo puede leer? Súper, Silvana, dale nomás. Y sucedió que de allí en adelante, Satanás empezó a esparcir mentiras entre el pueblo, para endurecer sus corazones a fin de que no creyeran en aquellas señales y prodigios que habían visto. Pero a pesar de estas mentiras y engaños, la mayor parte del pueblo creyó y se convirtió al Señor. Perfecto. Entonces, como dice aquí, Satanás empezó a trabajar más, ¿no? A partir de esta señal, ¿sí? Pero a pesar de todo eso, dice acá, dice que la mayor parte del pueblo creyó y se convirtió. Silvana, ¿puedes seguir leyendo el 23? Claro. Y ocurrió que Nefi salió entre el pueblo y también muchos otros, bautizando para arrepentimiento, con lo cual hubo una gran remisión de pecados. Y así el pueblo de nuevo empezó a gozar de paz en la tierra. Entonces, dada esta señal, Nefi, como dice aquí, ayudó a bautizar a mucha gente, ¿no? Y mucha gente se arrepintió. Y en el 24 dice ahí que no hubo contenciones, con excepción de unos pocos, que empezaron a predicar, intentando probar por medio de las escrituras que ya no era necesario observar la ley de Moisés, más en esto erraron por no haber entendido las escrituras. Pero lo que aquí recalco es que mucha gente creyó y que mucha gente se bautizó, ¿ya? ¿Y qué sucedió después? Si quieren, vamos a seguir leyendo en tercer... ¿Qué sucedió después? Ya, se bautizaron, vieron esta señal, estaban contentos, y ojo que después de esta señal no fue la única. La señal que viene, aparte de tener una noche con plena luz, al otro día, recuerden que nace, o sea, esa misma noche, o sea, la noche siguiente, perdón, nace Jesucristo. ¿Y qué se ve en esa noche? Tanto en Jerusalén, al otro lado del mundo, como en América, ¿qué se ve? Eso dice la Escritura. ¿Qué se ve? Hay otra señal que se ve. La estrella. Una estrella, ¿cierto? Daisy leyó hace poquito. Una estrella nueva incluso, resplandorosa, brillosa. Entonces no fue la única señal que dieron los nefitas. Entonces me imagino que esto, ¡pum!, los llenó de espiritualidad y energía, y eso ocasionó que se bautizaran y se arrepintieran. Ah, porque Nefi y nuestros profetas habían predicho que el día que naciera nuestro Salvador iban a ocurrir estas señales. Voy a contar una breve experiencia. Nosotros con mi esposo, con Carlos y mi hija, tuvimos la oportunidad de vivir el año pasado el eclipse total, en la cuarta región. Y fue una experiencia maravillosa. Y durante el día, porque había que llegar temprano al lugar, que era un pueblito que se llama La Higuera, estuvimos haciendo hora, paseando por el pueblito, y yo veía el cielo, y veía la luna tan lejos, y el sol tan lejos, que yo decía, ¿será que va a haber un eclipse? Y empecé a dudar, a pesar de todos los, obviamente, informes astronómicos, los doctores en física, etcétera, que allá habían calculado exactamente el día y la hora. Pero uno, en mi ignorancia, yo decía, pero mira dónde está la luna y dónde está el sol. Y a medida que iba transcurriendo el día, el eclipse sucedió como aproximadamente a las 4:30 de la tarde,
Entonces uno veía que la luna desaparecía. Y yo decía, ¿dónde está la luna? ¿Dónde está la luna? Y se pone como un poquito ansiosa, ¿no? Y claro, la luna se va acercando, digamos, al sol, y ahí uno puede obviamente observar con los lentes adecuados para ver el eclipse, y después uno ve el eclipse total, hermanos, y que es maravilloso. Yo cierro los ojos y recuerdo ese halo precioso. Yo traté de filmar con mi celular, pero la descripción, la inmensidad que se vive en el momento, uno lo puede sacar fotos, etcétera, eso no se transmite, uno lo vivió, sintió. A mí yo recuerdo que se me pararon los pelitos de los brazos, la gente gritaba, bueno, había gente que cantó el himno nacional, pero fuera de esos detalles, yo recuerdo que estaba muy emocionada. Y en ese momento dije, gracias Padre Celestial por vivir esto, porque vivir un fenómeno así, de nuevo, es sumamente difícil. Sabemos que se dan en otras partes del mundo cada cierto tiempo, etc. Entonces yo decía, anoche pensaba, pucha, y los nefitas tuvieron toda una noche sin luz, y yo vi un eclipse, que el eclipse duró 2 minutos, 3 minutos a más tardar. Imagínense ellos toda la noche sin luz. Y me imaginaba la experiencia que ellos tuvieron al tener esta gran señal. Y yo en mi corazón lo tengo guardado, y siempre le recuerdo a mi hija lo que vivimos y la grandeza de nuestro Padre Celestial por ver estas maravillas. Y cuando yo observé ese eclipse, yo decía que, pucha, nuestro Padre Celestial creó todo esto para nosotros, para que lo disfrutemos. Y cuando yo cierro los ojos y trato de pensar y recuerdo ese fenómeno, también trato de pensar en que no se me olvide nunca, que hay un Dios que tiene un hijo que murió por nosotros, y que gracias a ellos podemos volver a vivir con nuestro Padre Celestial. ¿Ya? Y bueno, acá, si seguimos leyendo, en tercer Nefi, a pesar de que ellos vivieron esta gran señal, y ojo, fueron 2, como digo, no solo esta noche completamente iluminada, sino que también esta estrella preciosa, resplandeciente, brillando en el cielo, ¿no? Entonces me gustaría que siguiéramos leyendo en tercer Nefi, pero ahora el capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Quién me puede ayudar? Yo puedo hacerlo. Ya, gracias, hermanita Victoria. Y sucedió que así pasó el año 95, y el pueblo comenzó a olvidarse de aquellas señales y prodigios que había presenciado, y a asombrarse cada vez menos de una señal o prodigio del cielo, de tal modo que comenzaron a endurecer sus corazones, y a cegar sus mentes, y a no creer todo lo que habían visto y oído. ¿Y el versículo 2, por favor? Ya, claro. Imaginándose alguna cosa vana en sus corazones, que aquello que se efectuaba por los hombres y por el poder del diablo para extraviar y engañar al corazón del pueblo. De este modo, Satanás de nuevo se apoderó del corazón de los del pueblo, al grado que les cegó los ojos y los condujo a creer que la doctrina de Cristo era una cosa insensata y vana. Ya, gracias, hermanita. Entonces, a pesar de estas hermosas señales, edificantes, poderosas, yo diría, porque fíjense que para poder lograr que una noche esté completamente iluminada no es fácil. Acabamos de ver, y estamos viendo ahí en la pantalla, que la Tierra tiene que estar en una cierta posición, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, los nefitas no tenían todavía ese conocimiento, me imagino, astronómico, pero sí, ¿qué le estaba pasando? A pesar de haber visto esta estrella maravillosa cuando nace Jesucristo, y esta noche completamente iluminada, ¿qué empezó a sucederles? Dejaban de asombrarse de estas cosas ya. Dejaron de asombrarse, perfecto. Que Satanás empezó a hacer lo suyo. Exactamente. Dice aquí, dejaron de asombrarse, primero. Después, ¿qué empezaron con sus corazones? Dicen que empezaron a endurecer sus corazones, ¿cierto? Dice, a cegar sus mentes
y a no creer todo lo que habían visto y oído. Hermanos, hoy en día nos pasa eso. Quizás no vemos grandes señales como estas que presenciaron los nefitas, de esta noche completamente iluminada y esta estrella preciosa cuando nace Jesús, ¿no? Pero a nosotros nos pasa eso. ¿Qué señales tenemos nosotros en nuestras vidas, por ejemplo? Espirituales, que quizás no sean de una magnitud o de esta naturaleza, ¿no? ¿Tenemos señales espirituales en nuestra vida? Constantemente, Dani, constantemente. El Señor se encarga, conoce muy bien a su gente y a cada uno le da lo que necesita para fortalecer muchas veces nuestro testimonio. Y te agradezco mucho, Danita, por tu tiempo. De verdad que no podría haber sido más claro la importancia de las señales. Gracias, Danita. Ya, súper. Hermana. ¿Ya qué? Sí, mire, yo sí tuve una señal muy grande. Yo siempre oré al Señor preguntándole por qué se demoraba tanto en volver de nuevo. ¿Por qué tanta injusticia en el mundo? ¿Por qué teníamos que esperar tanto? Hay tanto dolor, hay tantas cosas que están pasando, que a veces uno mismo empieza a dudar si va a venir o no, por qué se demora tanto. Y un día tuve una visión en donde se me indicó que no tuviera miedo, que tuviera paciencia, porque estaba todo listo para que Jesucristo entrara y que solo faltaba la indicación del Padre, pero que todos los ángeles y todos estaban como listos arriba, y los vi, para entrar a la tierra y sacar al maligno y establecer el milenio. Y quizá para ustedes es súper fuerte esto. Yo lo comenté con el obispo, y como sabemos, nosotros creemos en la revelación personal. No sé por qué a mí me tocó esto, y para mí ha sido el testimonio más grande que he tenido, y ojalá que a ustedes no les dé miedo, pero creo que soy responsable de hecho me dijeron que entregara el mensaje a las personas que yo creía que podía hacerlo. Esto me pasó hace un año atrás, y se los digo ahora, no tengan miedo, pero está todo listo. Sigamos firmes, porque a veces uno igual sigue dudando. Sigamos firmes y con fe de que todo esto ya va a pasar, y que Dios sabe, solamente Dios sabe cuándo va a venir, pero que está todo como listo. Muchas gracias, Jacqueline. Muchas gracias por compartir tu testimonio. Y bueno, yo creo que en la medida que cada persona, cada uno, en forma muy personal, tenga necesidades y preguntas internas, tenemos esa oportunidad de acercarnos en la oración y pedirle a Dios que nos vaya orientando, y como hoy día hablaban los profetas, que nos van siempre guiando de una manera con mucha sabiduría para enfrentar los tiempos actuales, los peligros espirituales con los que nos encontramos. Acá en la diapo menciona que los nefitas tuvieron algunos peligros justamente en ese momento. Entre esos estaban los ladrones de Gadiantón. El año 3 empezaron a haber guerras y muertes. Los nefitas tuvieron que tomar armas para defender sus familias. Tuvieron que luchar para preservar sus derechos y privilegios de la iglesia. Y yo hoy día me pregunto, estamos a las puertas de la segunda venida. Ya se nos ha dicho que tenemos que estar preparados para este minuto. Y por tiempo, dice, hoy día justamente, cuando viene un suceso súper importante y relevante, la previa generalmente es con mucha oscuridad. Entonces hoy día también encontramos en situaciones de combinaciones secretas, vamos a encontrar corrupción, muchas mentiras y un egoísmo de manera quizás desmedido, ¿ya? En la forma en cómo está hoy día nuestra sociedad y en la que nos ha tocado vivir. Deme un segundo y ahora le vamos a dar el tiempo al hermano Núñez. Hermano Núñez.
¿Aló? Ahí sí. Sí, ¿Me escucha? ahí sí. Sí, sí, la escucho. Bueno, tengo esta asignación de hablar sobre 3 versículos en particular que están en Tercer Nefi 5, están ahí en pantalla, y los tenía, Dani, si se puede avanzar para leerlos. Ahí está. Ok. Entonces, me gustaría pedir ayuda. Ahí a lo mejor, hermano William, ¿me ayudaría a leer? Ok. Y tan cierto como vive el Señor, reunirá de las 4 partes de la tierra a todo el resto de los descendientes de Jacob, que se hallan dispersos sobre toda la superficie de la tierra. Y tal como ha hecho convenio con toda la casa de Jacob, así se cumplirá en su debido tiempo. Y el convenio que ha concertado con la casa de Jacob, para la restauración de toda la casa de Jacob al conocimiento del convenio que él ha hecho con ellos. Y entonces conocerán a su Redentor, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, y entonces serán recogidos de las 4 partes de la tierra, a sus propios países, de donde han sido dispersados. Sí, así como vive el Señor, así sucederá. Amén. Ok, muchas gracias. En estos versículos claramente podemos ver una noción de recogimiento que podríamos decir tiene el carácter también como de reunir algo, traerlo de vuelta. Ahora, en estos versículos habla sobre la casa de Jacob y lo menciona un par de veces. Entonces, me gustaría volver un poquito atrás en la historia y hablar un poquito de Jacob y así ver que esta noción de recogimiento tiene un antecedente que es importante entender también, que hubo un esparcimiento del pueblo de Dios. ¿Podemos avanzar, Dani, uno entonces? Sí. No vamos a leer la escritura que está ahí en Génesis 32, 28, pero les adelanto, después pueden buscarlo. Es interesante notar que la escritura que acabamos de leer se menciona a Jacob, pero en realidad estamos hablando de Israel. Jehová cambió el nombre de Jacob. ¿Ya? Estamos hablando del nieto de Abraham, ¿cierto? Hijo de Isaac. Y le cambió el nombre por el de Israel. Entonces, cuando hablamos de Jacob, a veces nos referimos a él, también nos referimos como al pueblo de Jacob o al pueblo de Israel, ¿ya? O también a su descendencia. Siguiente, Dani, entonces. Ok. Ahí voy a pedir a Turquita, ¿me ayudarías leyendo? Bueno, sí. Israel tuvo 12 hijos. Sus descendientes han llegado a ser conocidos como las 12 tribus de Israel o pueblo de Israel. Muy bien. Entonces, es interesante en este concepto de recogimiento entender primero que Jacob tuvo 12 hijos y estos 12 hijos tienen una connotancia muy importante para la historia del pueblo de Dios, para nosotros y para el concepto que estamos estudiando. Cada uno de los hijos lideraba una tribu, las tribus fueron llamadas por los nombres de esos hijos, y en la historia del pueblo de Israel, todas aquellas tribus que quedaron en el norte, más o menos 10 tribus, adoptaron o retuvieron el nombre de Israel. Y al sur estaba Judá, y la historia nos comenta el Antiguo Testamento que de estas tribus, al formarse una pelea, hubo una lucha por liderar y de independencia, quedaron estas en el norte y más o menos, si avanzamos en la diapositiva, Dani, vamos a leer que más o menos en el año 721 fueron esparcidas, en 721 a.C., estas tribus fueron esparcidas y perdimos todo rastro y conocimiento de ellas. Ahora, cuando a veces hablamos en la iglesia de las tribus perdidas, nos referimos a estas, y son mayormente 10, ¿ya? Y fueron esparcidas por toda la tierra, y aunque fue con ocasión de una suerte de castigo por el comportamiento que tuvieron, en realidad también fue este esparcimiento una herramienta que utilizó el Señor para bendecir la tierra entera, porque esta gente fue llevada a todos lados. De hecho, las personas que vivimos en América, que no somos de esas, pero que a través de la familia de ley vinieron al continente americano, fueron una bendición para esta tierra,
De la misma manera, las otras tribus han sido una bendición. Ahora, en los versículos que estamos leyendo de Tercer Nefi, se dice que este esparcimiento algún día tendría fin y el Señor traería de vuelta a todos sus hijos. Y este es el concepto de recogimiento, traer de vuelta, reunir nuevamente. ¿Ya? Y ¿podemos avanzar la siguiente, Dani? Entonces, tenemos que la congregación de Israel puede ser de dos formas. El Señor ha mandado, y ese recogimiento sucedería en los últimos días, en los días que también estamos viviendo ahora, que partieron con la restauración del Evangelio. Y el pueblo del Señor debería volver a congregarse. Ese es como el concepto básico de estos versículos. Pero hay que hacer una diferencia ya bien importante para entender cómo se realiza esta congregación. Hay una congregación que conocemos como una congregación literal o física. Y en varias partes de la historia del pueblo de Dios ha sido así. Los santos, los hijos de Dios, han sido llamados a dejar alguna tierra e irse a vivir a otra. En el tiempo reciente, cuando la iglesia fue restaurada, muchos de los santos fueron llamados a reunirse en Sion, y este llamado alcanzó y fue oído incluso por todos los santos, los nuevos conversos desde Europa. Mucha gente viajó para unirse, ustedes saben, a las caravanas de santos que después viajaron hacia el oeste para establecerse en el estado de Utah, luego de salir de Missouri. Queridos hermanos, fue tan importante este recogimiento físico que incluso se instauró un fondo que se llamaba, curiosamente, Fondo Perpetuo para la Inmigración. Ustedes habrán escuchado recientemente el Fondo Perpetuo para la Educación que estableció el presidente Hinckley, no hace tantos años. En este tiempo era importante e incluso había una ayuda para asistir a los hermanos y así poder completar esta congregación física. Las Escrituras nos hablan que van a volver a ver algunos de estos tipos de congregación en lo futuro. Pero, hablando claramente del tiempo presente, la congregación del pueblo de Israel que esté llamado a juntarse o reunirse, sucede de otra manera, que está en el segundo bullet allí, ovalita de la presentación, que es una congregación espiritual. ¿Ya? Y esa congregación básicamente significa que la gente está siendo restaurada en el conocimiento de su Salvador y Redentor, quien es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los misioneros de nuestra iglesia, cuando hablamos de la obra misional, ellos en rigor están cumpliendo el mandato del Señor y también haciendo uso de las llaves que fueron restauradas en esta dispensación a través del profeta Moisés, de congregar a Israel. Entonces, ellos van por la tierra, predicando a toda nación, tribu, lengua, pueblo, y ustedes saben que el mensaje del Evangelio, o el Evangelio de Jesucristo, se puede reducir básicamente a que la gente debe ejercer fe en Jesucristo, debe arrepentirse de sus pecados, debe bautizarse en su nombre, y debe, junto con recibir el Espíritu Santo, perseverar hasta el fin. Queridos hermanos, también existe esta misma obra de congregar al otro lado del velo. Y esto lo ha hablado el presidente Nelson varias veces, de congregar a Israel a ambos lados del velo. De hecho, varios apóstoles han tocado el tema también en conferencias recientes y en reuniones. Y lo que se nos invita es que ese Israel disperso, que está aquí en esta tierra sin el conocimiento del Evangelio, y aquellos que están al otro lado del velo y que todavía no han aceptado el Evangelio, se les está predicando, restaurando el conocimiento de quién es su Salvador, de quién dependemos en todo aspecto, y también se está llevando adelante las ordenanzas de salvación que son necesarias para poder completar este recogimiento, y estas ordenanzas sagradas de las que estoy hablando se realizan también en los templos del Señor. Ahí tenemos una imagen de nuestro hermoso templo de Concepción, en su sala, ¿cierto?, el baptisterio, donde podemos realizar estos bautismos vicarios por nuestros antepasados. Queridos hermanos, el proceso de recogimiento, como les decía, en estos tiempos es más bien espiritual, y para nosotros los santos de la iglesia representa también
los barrios y estacas en las que vivimos. La congregación en lo físico de este recogimiento para nosotros es recogernos en los barrios y en las estacas de Sion que el Señor ha dispuesto, que sirven de protección para los santos. Quisiera compartirles mi testimonio, que este recogimiento es real, hemos sido parte de él activamente con mi esposa, y sabemos el poder que está detrás de nuestros misioneros y de todos los hermanos que realizan las obras de salvación en los santos templos por aquellos que ya han fallecido, como también por las personas que viven. Ahí llegó mi tiempo final, me estaba avisando mi alarma. Quisiera compartirles mi sentimiento y mi amor por nuestro Salvador y por su Evangelio. Todo lo que Él ha hecho por nosotros es una obra grande y maravillosa que se ha desplegado ante nosotros en los tiempos de la restauración. Y en estos días, tanto los misioneros, pero también especialmente nosotros somos llamados a participar de este recogimiento y ayudar a traer a los hijos de Dios de vuelta al conocimiento de su Señor. Y este es mi testimonio de los versículos que hemos analizado, que fueron escritos allí pocos momentos previos, no sé si momentos, pero poquito previo a la visita del Salvador a las Américas, como una preparación de un tema que es importante y relevante. Lo era en esos días y lo es igualmente ahora. Y comparto estos sentimientos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Valentín. Bueno, una parte, les voy a pedir que puedan, aquellos que no pudieron leer la asignación, ya también tienen que leer desde Tercer Nefi 8 al 11. Y en estas partes, aquí menciona generalmente cuando Jesucristo ya llega a las Américas. Ya Él ya se presenta, y no todas las personas pudieron estar ahí. Y Jesucristo, Él menciona que Él es el camino, la luz y la vida, en algunas escrituras. Y acá, cuando se presenta en Tercer Nefi 11, versículo 10 dice: yo soy Jesucristo de que los profetas testificaron que vendría al mundo. Con estas palabras, el Salvador resucitado se presentó a sí mismo dando cumplimiento a profecías del libro de Mormón después de 600 años antes de Cristo. Por otro lado, el presidente Holland dice: esa aparición y esa declaración escribió que constituyeron el punto central, el momento supremo en toda la historia del libro Mormón. Era la manifestación y el decreto que habían animado e inspirado a cada uno de los profetas nefitas en ese tiempo. Si uno se hace la pregunta y lee bien el libro Mormón, generalmente una de las cosas que más llama la atención a las personas que no conocen el libro Mormón es saber que Jesucristo sí estuvo en la América. Y por eso cuando nosotros leemos Tercer Nefi 11, invitamos a las personas a que puedan leer estos capítulos, y de verdad que la gente al leerlo tiene un espíritu bien especial, se siente un espíritu muy potente. Y por eso que en la tapa del libro Mormón menciona que es otro testamento de Jesucristo. Por otro lado, en el mismo libro de Mormón hemos hablado hoy día durante varias cosas. Entre esas hablamos de señales. Y también nos muestra en las Escrituras que hay una etapa en nuestra vida de que hay oscurantismo. Señales que no son las mejores, ¿ya? Y muchas veces, si uno empieza a leer, o cuando uno va a recibir una gran bendición en nuestra vida, ¿ya? Primero viene la etapa de la prueba de la bendición. Ya, una oscuridad, vemos que viene oposición, y esa oposición nos permite humillarnos, nos permite reflexionar, pero luego después de eso viene la luz. Ya, después de toda la época de la oscuridad viene una luz para las personas. Y obviamente aquí traté de mostrar mensajes de luz, ya donde después de la crucifixión Jesucristo se presenta con mucha luz como un ser resucitado frente a las personas. Entonces, la gran pregunta que haríamos es: ¿qué aprendemos nosotros en los capítulos acerca de la oscuridad y la luz espiritual? Como hoy día, por ejemplo, quizás el coronavirus ha sido un periodo para muchas personas de oscuridad, que no ha sido fácil. Pero les puedo asegurar que después de todas las pruebas, si uno lo enfrenta bien, lo enfrenta con buen ánimo, después de las señales, quizás que hay señales como dice la Escritura, terremotos, tsunami, y ocurre un montón de cosas. Pero si nosotros sabemos que después de todo esto viene una luz, y que viene un periodo bueno,
¿ya? Deberíamos estar con buen ánimo, ser de buen ánimo, ¿ya? Y Jesucristo nos dice, Él es la luz del mundo. Para poder finalmente terminar hoy día, me llamó mucho la atención que el pueblo nefita, ya, para poder, cuando ellos, antes de ver a Jesucristo frente a ellos, ocurrieron dos sucesos, y con esto quiero terminar. Muchas veces para poder nosotros ver la voz, escuchar la voz del Padre, que quiere para cada uno de nosotros, generalmente hay dos situaciones en las que nos encontramos para poder recibir esta respuesta. En una situación de mucha adversidad en la cual nos hemos humillado y pedimos con todo el corazón, con un espíritu quebrantado, ¿ya? Que es una de las formas que más podemos recibir respuesta. Y en otras veces, en otras oportunidades, es cuando estamos en el buen camino, haciendo las cosas con muy buen ánimo, y también de esa forma vamos a poder recibir muchas veces respuesta a nuestras oraciones, ¿ya? Por lo tanto, algo que me llamó mucho la atención, el de Rassman, la semana pasada tuvo un mensaje, el cual yo tuve la oportunidad de estar en una conferencia, y él mencionó, bajo una pregunta, ¿cómo podemos hoy día nosotros escuchar la voz de Dios? Y él respondió a alguien que hizo esta gran pregunta. No todas las personas, queridos hermanos, en esta vida terrenal, vamos quizás a tener la oportunidad de escuchar quizás en forma muy directa la voz de Dios. Pero dijo que Dios había dado dones, ciertos dones, para poder creer a los líderes de la iglesia, para poder quizás creer a un profeta, ya el don de la fe. Entonces, para poder nosotros de verdad poder entender y escuchar la voz del Señor en nuestras vidas, es necesario que podamos, dice acá, estar dando todo nuestro mejor potencial y desarrollar nuestra fe de la mejor manera que podamos, ¿ya? Y bueno, aquí hay una pregunta que es como muy personal. Yo creo que muchas personas hemos tenido alguna vez la forma de escuchar, ¿ya? La forma de Dios, cómo se revela con nosotros. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención que el pueblo nefita, como dice la Escritura, ellos tuvieron que, y lo vamos a leer, y con esto termino. Y hermano y Silvana, Edgardo y Silvana, ¿podrían los dos leer, por ejemplo, uno que comience el 1, 2, 3 y el otro 4, 5 y 6, 7, por favor? ¿Del capítulo 2? No, el que está en la pantalla. Y aconteció que se hallaban reunidos una gran multitud del pueblo de Nefi en los alrededores del templo que se encontraba en la tierra de abundancia, y estaban maravillándose y asombrándose entre sí, y mostrándose los unos a los otros el grande y maravilloso cambio que se había verificado. Y también estaban conversando acerca de este Jesucristo, de quien se había dado la señal tocante a su muerte. Y aconteció que mientras así conversaban, unos con otros, oyeron una voz como si viniera del cielo, y miraron alrededor, porque no entendieron la voz que oyeron. Y no era una voz áspera ni una voz fuerte. No obstante, y a pesar de ser una voz suave, penetró hasta lo más profundo de los que la oyeron, de tal modo que no hubo parte de su cuerpo que no hiciera estremecer. Sí, les penetró hasta el alma misma, e hizo arder sus corazones. Y sucedió que de nuevo oyeron la voz y no la entendieron. Y nuevamente, por tercera vez, oyeron la voz y aguzaron el oído para escucharla. Y tenían la vista fija en dirección del sonido y miraban atentamente hacia el cielo, de donde venía el sonido. Y aquí, la tercera vez, entendieron la voz que oyeron y les dijo: He aquí a mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre, a él oíd. Muchas gracias. Bueno, como dice el pueblo nefita, era un pueblo justo, estaban alrededor del templo, muestra la figura, pero ellos no pudieron entender inmediatamente la voz, sino que por 3 veces ellos tuvieron que agudizar el oído. Creo que aquí hay un ejemplo muy grande que nos dice que para poder comprender los misterios de Dios para cada uno en forma personal, para poder recibir revelación personal, se necesita un esfuerzo grande, un esfuerzo adicional, en la cual tenemos que estar conectados, ya para poder entender lo que el Señor nos quiere decir.
Y aún ellos no fue fácil, tuvieron que agudizar sus oídos y tuvieron que poner mucha atención para poder entender claramente el mensaje del Señor. Y finalizar, después una vez que Jesucristo se presenta y Él baja, Él además muestra sus marcas en sus manos y en sus, y las marcas de sus manos, ¿cierto? Y permitió que más de 2.500 personas reunidas en la tierra de abundancia pudieran tocar sus marcas, pudieran acercarse, y fue uno por uno que pudieron hacerlo, ¿ya? Y así, no alcanzo a leer mucho por el tiempo, supieron con certeza y dieron testimonio de que era Él, Jesucristo, de quien habían escrito los profetas, ¿ya? A mí me asombra mucho esta parte, cuando Mateo la semana tuvo la oportunidad de leer el Ensígueme. Mateo nos dijo, mamá, ¿se dieron cuenta que uno por uno pudo tocar y meter las manos en el costado y palpar las marcas? Y quizás muchas veces habíamos leído la Escritura, pero nunca nos habíamos dado cuenta que cada uno de esos 2.500 hermanos que estaban ahí pudieron ser testigos, tocar para poder ser testigos de que realmente era Jesús el Cristo. Yo no tengo ninguna duda, hermanos, de que estamos en un tiempo increíble, con acontecimientos increíbles. Agradezco mucho a la Dani y al hermano Núñez por todo lo que ellos cooperaron, y que estamos vivenciando señales de la preparación para la segunda venida. Y espero que tengamos la fortaleza cada uno para poder algún día ser testigos especiales, no sé si en esta vida o en la otra, de poder mirar a Jesucristo y escucharlo a Él y poder decir que Él es el Cristo. Yo no tengo ninguna duda de que mi testimonio por el Evangelio y por Jesucristo es muy grande. Y sé que somos muy débiles a veces, pero sí también sé que Él nos ama con un amor infinito, y que en la medida que estemos haciendo todo nuestro mejor esfuerzo para que podamos acercarnos a Él, Él nos va a recoger y Él nos va a abrazar, y algún día nos va a decir, he aquí, estén conmigo. Y comparto esta clase porque la encontré demasiado linda, muy, muy bonita, de verdad que es mi capítulo preferido, cuando Jesucristo visita las Américas. Y quiero finalizar diciendo que de verdad no tengo ninguna duda de que en la medida que nosotros podamos acercarnos, podamos estar y sentir alguna vez a nuestro Salvador muy cerca de nosotros. Y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Para finalizar, vamos a pedir la última oración. Si hay alguien voluntario, se le agradece.